Buenas noches, jóvenes. Espero que se encuentren muy bien. Este video fue grabado para que ustedes puedan entender el contenido de diseño factorial general. Como ustedes habrán recordado, ya estábamos en el tema de diseños factoriales, pero en este caso es el diseño factorial general. ¿Cuál es la diferencia entre el diseño factorial general y el diseño factorial con 2 o con 3 factores? Bueno, la única diferencia es que en el factorial general podemos nosotros realizar un experimento de tal manera que nosotros podemos tener dos factores, dos niveles en un factor y tres en el otro factor, o al revés, de tal manera que se formará como una matriz rectangular, más o menos así. Entonces, esa es la gran diferencia. Bueno, para ver el contenido diseño factorial o experimento factorial, nosotros tenemos que saber primero qué es un diseño factorial completo. Bueno, lo que hacemos aquí es que vamos a obtener conclusiones simultáneas acerca de dos o más factores, es decir, que vamos a obtener resultados al mismo tiempo, pero de dos o más factores que estén influyendo en algún evento. Ahora, aquí nos apareció la palabra factores. Ustedes ya saben que un factor es nuestra variable de interés. Ahora, los factores, nosotros recordemos que pueden ser de dos tipos, cuantitativos o cualitativos. ¿Cuáles son los factores cuantitativos que podemos utilizar en el diseño factorial? Pues son, como su nombre lo indica, son pruebas que toman valores dentro de un intervalo. Esas son las cuantitativas, que es decir, que se pueden contar. ¿Cuáles son? Temperatura, presión, tiempo y a lo mejor otras más que ustedes están pensando ahorita. Bueno, y por otro lado tenemos las cualitativas, que las cualitativas son valores de tipo nominal, es decir, que nosotros damos un adjetivo a algo y que eso también lo podemos evaluar. Que un ejemplo pueden ser máquinas, lotes, marcas, personas, etcétera. Y estos dos, entonces recordemos, son los tipos de factores. Ahora, pero ¿por qué vamos a cambiarnos a este lado? Pero ¿por qué se utiliza este término? Bueno, ¿por qué? Porque las condiciones experimentales incluyen todas las posibles combinaciones de los factores. Y ustedes dirán, ¿pero qué significa eso? ¿Por qué está esta figura aquí como de un foco con engranes? Bueno, análogamente, esta figura indicaría como una matriz, es decir, si me está diciendo que todas las posibles combinaciones de los factores, aquí yo puedo tener muchos factores aquí y estos factores pueden a su vez combinarse con con este, etcétera. Entonces aquí podemos armar muchas combinaciones, pero lo que estamos haciendo aquí realmente es observar todas las posibilidades que hay de una condición experimental. Ahora, vamos a observar también otro punto importante antes de iniciar ya de lleno con el ejemplo es, ¿qué es un arreglo factorial? Bueno, un arreglo factorial no es otra cosa más que un conjunto de puntos experimentales o tratamientos que pueden formarse al considerar todas las posibles combinaciones de los niveles de factores, que es lo que les estaba yo comentando aquí. Estos son todos los puntos experimentales o tratamientos. Entonces, al yo o ustedes considerar todas las posibles soluciones o todos los posibles resultados, ya están teniendo un arreglo factorial. Un arreglo factorial no es otra cosa más que como una matriz en donde ustedes van a ir alojando sus resultados. Vamos a ver más adelante en la siguiente diapositiva cómo sería ese arreglo factorial o esa matriz. Bueno, ahora, antes de continuar con este ejemplo, vamos también a aclarar que antes de iniciar con el ejemplo de diseño factorial, nosotros podemos observar aquí que tenemos una hipótesis. Siempre acá tenemos una hipótesis. ¿Qué va a significar esta hipótesis? Bueno, esta hipótesis va a significar lo siguiente. Voy a tener 2, 3 o 4 factores, o que es lo que es la variable de interés, y voy a identificar que si mi hipótesis nula, aquí dice el efecto A es igual a 0, significa que
hay inferencia significativa en el factor A. Y la hipótesis alternativa que está de este lado, obviamente, es lo contrario, como ya habíamos visto en clases pasadas, o sea que no existiría inferencia significativa en el factor A o el efecto A. Por acá tenemos la hipótesis del efecto B, es decir, la hipótesis nula quedaría que el efecto B es igual a 0, es decir, que tiene inferencia significativa, mientras que la hipótesis nula sería lo contrario, es decir, que no tiene inferencia significativa. Enseguida tendríamos la interacción de ambos factores, sería el efecto A y el efecto B. Si tuviéramos otro factor, sería A, B y C, es igual a 0, y el efecto AB es diferente de 0. ¿Qué significa esto? Que la interacción influye significativamente, sería la hipótesis nula, y la hipótesis alternativa, que la interacción no influye en el proceso o en lo que ustedes quieran investigar. Bueno, y acá les traigo como recordatorio una tabla NOVA que fue esta para dos factores, pero es muy parecida a la tabla NOVA que van a ver al final del video, que es la tabla NOVA de diseño factorial completo. Son muy parecidas, aquí están los tratamientos, el factor A, factor B, la interacción, el error y el total. Tenemos aquí la suma de los cuadrados, la media, tenemos acá todos los elementos del valor F, entonces vamos a ver más adelante esta tabla a detalle. Y ahora sí, vamos a entrar de lleno a lo que es diseño de experimentos factorial completo. Bueno, este es el ejemplo 1 que vamos a revisar. ¿En qué consiste este ejemplo 1? Bueno, antes, como ustedes ya bien saben, el paso número 1 para resolver un diseño factorial completo sería realizar el experimento y recabar nuestros datos. En este caso, por el tiempo, yo ya recabé los datos y supongamos que estos son los resultados. Pero para entrar ya en materia, vamos a situarnos en el ejemplo número 1 y vamos a contextualizar este ejemplo. Diría así el ejemplo. Una empresa estudió algunos métodos para reducir el tiempo de realización en minutos de piezas en torno. Se propusieron dos métodos para realizar estas tareas. El método 1 y el método 2, aquí están. Para tomar en cuenta las diferencias potenciales debido al tipo de máquina. El tipo de máquina es torno semiautomático, torno automático y torno manual. Y a la interacción que puede haber entre el tipo de máquina, que es esta, y el método de realización de piezas. Y para eso se diseñó un experimento factorial. Y aquí está el diseño o aquí está el arreglo factorial. Dice, use los datos siguientes para probar cualquier efecto significativo debido al método de realización, que aquí están los dos métodos, el tipo de máquina y la interacción entre estos dos. Es decir, método 1, tipo de máquina, torno semiautomático. Método 1, tipo de máquina, torno automático. Método 1, torno manual, es el tipo de máquina. Entonces, ahora observemos aquí, nada más como recordatorio en este arreglo factorial o en esta matriz factorial. Nada más como recordatorio. El factor A lo vamos a denominar que van a ser los métodos y el factor B va a ser el tipo de máquina. Aquí ustedes observan, dice que tiene dos niveles el factor A. ¿Por qué? Porque son el método 1 y el método 2. Si aquí dijera método 3, diríamos que tiene 3 niveles, pero no es el caso. En el factor B dice tiene 3 niveles. ¿Por qué tiene 3 niveles? Porque son 3 tipos de máquinas. Torno semiautomático, torno automático y torno manual. Y estos son los tiempos que se tardaron para realizar el mismo número de piezas. Recuerden que el diseño de experimentos debe de tener las mismas condiciones. Bueno, vamos a ver la siguiente diapositiva, ya para dar solución a este ejercicio. Bueno, antes, ustedes bien saben que tenemos diferentes formas de poder resolver un ejercicio. En este caso, también lo podemos resolver a mano, pero este ejercicio lo vamos a realizar en Excel. ¿Por qué? Porque todas las máquinas tienen este programa, además es muy fácil de usarlo. Entonces les voy a pedir que abran su Excel y enseguida les voy a explicar paso a paso
cómo poder llegar a la solución del ejercicio. Entonces, una vez que ya abrieron su máquina, les voy a pedir de favor que nos vamos en la parte superior a donde dice archivo y ahí le vamos a dar clic en la parte superior. Les va a abrir una ventana como esta. Y en esta ventana le vamos a dar en opciones. Al darle clic en opciones nos va a aparecer lo siguiente. Nos va a aparecer una ventana como esta, que es opciones de Excel. Aquí donde dice opciones de Excel, le vamos a dar clic aquí donde dice complementos. Aquí donde dice complementos, le vamos a dar clic en complementos de Excel y le vamos a dar clic en ir, enseguida en aceptar. Y enseguida les va a aparecer esta ventana donde dice complementos. Esta ventana que dice complementos, vamos a dar clic donde dice herramientas para análisis y herramientas para análisis VBA. Una aclaración, si aquí ustedes al abrir esta ventana ya tienen dos palomitas en estos cuadritos, ya no es necesario que le vuelvan a dar clic. Lo importante es que en estos dos cuadritos tengan una palomita. En Solver no y en Euroconcourse y Tools no, tampoco. No, solo en herramientas para análisis y herramientas para análisis VBA. Entonces ya, una vez que tengamos las dos palomitas, le vamos a dar a aceptar. Y al darle a aceptar, ahora nos apareció nuevamente la ventana de Excel, la primera que teníamos. Bueno, en la parte superior tenemos archivo, inicio, insertar, disposición de páginas, fórmulas y el siguiente es datos. Le vamos a dar clic en datos. Enseguida, una vez que le dimos en datos, nos vamos aquí del lado izquierdo, tenemos la opción que dice análisis de datos. Le vamos a dar clic ahí en análisis de datos y nos va a aparecer la siguiente ventana. Aquí, antes de darle en análisis de datos, les voy a pedir de favor que, que todos los datos que tenemos del tipo de máquina y el método me los transcriban a un archivo nuevo, por favor, antes de darle en análisis de datos. Una vez que tenemos nosotros nuestros datos ya transcritos en Excel, ahora sí le vamos a dar clic en análisis de datos. Una vez que le demos clic en análisis, una página como esta. Esta página nueva dice análisis de datos, funciones para análisis. Aquí dice análisis de varianza de un factor y le vamos a dar clic en esa, ¿no? Le vamos a dar en análisis de varianza de dos factores con varias muestras por grupo. Le vamos a dar clic en esa ventana y le vamos a dar aceptar. Una vez que le damos clic en esa ventana y aceptar, que dice análisis de varianza de dos factores con varias muestras por grupo. Dice abajo, entrada, rango de entrada. En donde dice rango de entrada vamos a poner nuestro cursor aquí y lo que vamos a hacer es vamos a seleccionar nuestros datos, pero observen dónde está el cursor rojo, toda esta parte desde los subtítulos, desde donde dice torno semiautomático, torno automático y torno manual hasta la última fila, todo este cuadro le vamos a dar clic y lo vamos a seleccionar. Una vez que hayamos seleccionado todo esto, nos va a aparecer esta información aquí y enseguida, todavía no le vamos a dar a aceptar, enseguida tenemos donde dice filas por muestra. En filas por muestra, ¿qué es lo que le van a dar? ¿Qué número? El número 2. ¿Por qué el número 2? Porque significa que tenemos dos muestras del método 1 y del torno semiautomático. Es decir, aparentemente a dos operadores fueron los que muestreamos. Dos operadores, dos operadores, dos operadores. Por eso son filas por muestra, son 2. Y ahora sí le vamos a dar a en alfa se va a quedar el valor de 0.05. Nosotros sabemos que el nivel de confianza va a ser del 95%. Y en opciones de salida le vamos a dar en una hoja nueva para que podamos observar bien nuestra tabla nova. Y enseguida le vamos a dar a aceptar. Al darle a aceptar nos va a aparecer una nueva página como esta, en donde ya viene el resumen de todo
lo que nosotros queríamos encontrar. Y aquí abajo hasta el final está la tabla de análisis de varianza. Aquí está la tabla ANOVA. Bueno, tenemos acá que método 1, en el método 1 tenemos varianza, promedios, los promedios del torno semiautomático, torno manual. Y en el método 2 también tenemos acá los promedios y la varianza. Y finalmente podemos ver aquí en el análisis de varianza la suma de cuadrados, los grados de libertad, promedio de los cuadrados, el valor F y la probabilidad de valor crítico para F. Aquí es importante que nos centremos en donde dice probabilidad. ¿Por qué donde dice probabilidad? Porque aquí donde dice probabilidad, lo que vamos a hacer es, lo que les voy a subrayar, esto es lo que vamos a observar. Esto, esta parte y esta parte. Ok. Lo que está subrayado de color amarillo es lo que vamos a trabajar. ¿Por qué? Porque esta probabilidad es la que me va a permitir concluir mi ejercicio. Entonces, nos vamos a centrar en estos tres valores. El primer valor dice muestra, .9171, columnas, .0077 y en interacción dice .5254. Entonces, nos vamos a la siguiente diapositiva. No pierdan de vista estos tres. Dice, bueno. Antes de hacer nuestras conclusiones del ejercicio, vamos a ver cuáles son las reglas de rechazo que vamos a utilizar. Estaba comentando con alguien hace ratito que he observado muchos videos y en casi ninguno vienen las reglas de rechazo. Entonces es importante que pongan atención en lo que son las reglas de rechazo. La regla de rechazo para la muestra, que vendría siendo factor A, es la siguiente. Esta regla de rechazo sería P en filas, es decir, el valor que les mostré hace ratito en la diapositiva pasada, es mayor que alfa. Siempre y cuando sea mayor que alfa, vamos a concluir que no existe diferencia significativa, pero siempre y cuando sea mayor. Es decir, como si yo les dijera, si P vale 5 y alfa mide 10, P es mayor que alfa. Si dije 5 es mayor que 10, pues no. Entonces sería lo contrario, ¿verdad? Bueno, ahora en el factor B, que son las columnas, la regla de rechazo sería que P en columnas es menor que alfa. Si esto se cumple, sí hay una diferencia significativa. Que si P en la interacción es mayor que alfa, no hay un efecto significativo de interacción. Al inicio, como estábamos comentando, vamos a trabajar con un 95%, por lo tanto, alfa valdría 0.05. Para los que nunca han tenido clase conmigo, ¿cómo es que sacamos alfa de 0.05 y cómo es que 95? Trabajamos con el 100%. El 100% ya está dado por default. Lo que hacemos de ese 95 le quitamos el 5% y ese 5% lo convertimos a punto decimal. Y en punto decimal el 5% sería 0.05 y obviamente el 95% en punto decimal sería 0.95. Así si yo les digo alfa 0.10 significa que el valor con el nivel de confianza sería de 90%, porque estoy trabajando 90 para 100 serían 10% y ese 10% lo convertimos en punto decimal y sería 10 entre 100, 0.10. Ok, entonces una vez que ya vimos una breve reseña de lo que es el valor alfa con el que vamos a trabajar, volví a pasar para esta diapositiva el valor de F. Como ustedes pueden darse cuenta, aquí tenemos las probabilidades con las que vamos a trabajar. Entonces, en conclusión, para la muestra lo que es el factor A, como el valor P, ¿cuál es el valor P que tenemos aquí? El valor P sería el de la probabilidad es de .9171. .9171 es mayor que alfa, es mayor a alfa, que es igual a 0.05. Por lo tanto, siguiendo esta regla de rechazo, significa que no existe diferencia significativa
entre las medias del método 1 y de la producción de piezas. Es decir, que no hay ninguna diferencia entre el método 1 y método 2. Da lo mismo trabajar con cualquiera de los dos métodos. A esa conclusión llegamos respecto a las muestras en cuanto al método 1 y el método 2. Respecto al factor B, nosotros podemos observar que en relación con el efecto del tipo de máquina, ¿cuál era el tipo de máquina? Recordemos que era torno automático, semiautomático y torno manual. Nos dio aquí, según esta tabla ANOVA, en columnas, observamos que aquí en probabilidad nos da 0.0077. 0.0077, que es el valor P, es menor que alfa, igual a 0.05. Por lo tanto, podemos definir en base a las reglas de rechazo que sí hay una diferencia significativa en las medias del tipo de máquina. O sea que el tipo de máquina sí influye en el número de piezas producidas. El tipo de máquina sí. En este caso influye que sea torno manual, automático o semiautomático. Y finalmente observamos que en la interacción, aquí dice en la columna donde dice interacción, aquí en este mismo renglón, si nos vamos hasta el valor P es 0.52. El valor P, que es 0.52, corresponde al efecto de interacción, que es mayor que alfa, que 0.05, por la regla que tenemos en este lado, que dice que P en la interacción es mayor que alfa, y dice que vamos a concluir que no hay un efecto significativo de interacción, o sea que no influye el método en los tipos de torno y tampoco los tipos de torno en el método. Sin embargo, encontramos en conclusión que sí hay una diferencia significativa en el tipo de máquina, que en este caso, como dijimos, son los tornos. Entonces, finalmente podemos concluir, jóvenes, que en este estudio no se encuentran razones para pensar que los dos métodos difieren en el tipo de máquina. Sin embargo, encontramos que el tipo de máquina sí es un factor significativo. Entonces, con esto estamos concluyendo el tema. Espero les haya agradado este tema y cualquier duda, búsquenme por WhatsApp o vía Facebook o bien en la plataforma EvaTech que estamos trabajando. Que tengan un excelente día. Hasta luego.